Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Las estatuas son símbolos muy poderosos. Al erigirse o al destruirse, señalan cosas de más peso que incluso el plomo o el bronce del que están hechas. لحظة مفصلية في تاريخ العراق. يومها وقف العالم كله يراقب صور عراقيين يحتفلون بسقوط نظام الرجل. Eso pasó luego de la invasión de las tropas de Estados Unidos a Irak. ¿Se acuerdan por allá en el 2013 cuando fue derrocado Saddam Hussein? Fueron de esas imágenes que marcaron la rápida victoria de Estados Unidos y fueron imágenes que marcaron el fin de una historia en Irak. Esto ocurrió esta semana en Durham, Carolina del Norte, uno de los estados sureños más conservadores de Estados Unidos. La estatua era de un líder confederado, de quienes lucharon para mantener la esclavitud, y fue derribada por estudiantes que buscan ponerle fin a la glorificación de una historia que en Estados Unidos sigue viva. Si el derrocamiento de la estatua de Saddam Hussein fue el último acto de esa guerra contra el régimen de Saddam Hussein, el acto simbólico de la victoria, lo de Durham, es el principio de un nuevo nivel en una guerra racial e histórica que ha librado a Estados Unidos por más de 150 años, incluso antes de la guerra civil. Por eso, esta imagen que ven atrás de Estados Unidos parece sacada de una manifestación de los años 60, pero en realidad no, esta foto fue tomada esta misma semana. Fue durante las protestas en el estado de Virginia que terminaron con la muerte de una persona y con varios heridos. Toda esta disputa que está aflorando en ese país tiene como trasfondo la elección a la presidencia de Donald Trump. A Trump es difícil catalogarlo en el espectro político. A veces sus políticas, digamos las económicas, se parecen más a las de la izquierda, el proteccionismo. Otras veces sus políticas en temas sociales son más parecidas a las de la extrema derecha. Pero si algo es claro es que en temas raciales, Trump ha abierto la puerta para que el nivel de discusión retroceda años. O quizá de un salto hacia adelante, al impulsar una pulsación antes escondida y avergonzada que ya se cocinaba en Estados Unidos. La última vez que esta discusión se dio en medio de abierta violencia, en la guerra civil murieron 6 millones de personas. Hoy nadie sabe cómo se librará esta guerra cultural en Estados Unidos. Aquí arranca Zona Franca. Y la discusión en Estados Unidos no habla solamente sobre el tema racial allá, sino sobre cómo entender la historia, y para hacerlo esta noche nos acompaña Efraín Sánchez, sociólogo, historiador, visionario. Así visionario, es. ¿Cierto? Sí. Lo digo porque usted es mocusiano. Bueno, he trabajado con Antanas mucho tiempo y sí, estoy de acuerdo con muchas de sus ideas, claro está. ¿Le tocó la época del queso en la cabeza de...? Lamentablemente sí. Efraín, bienvenido al programa, muchas gracias por estar acá. Daniel Alarcón, también... Aguilar, perdón, aquí lo tengo, Aguilar. Lo estoy confundiendo con alguien más. Daniel Aguilar es sociólogo, es profesor del externado, también es comunicador social, es investigador allá en la Facultad de Comunicación Social. Así es. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Entonces nos vamos a meter un poquito en la historia gringa, pero en la historia gringa porque nos da una oportunidad para hablar de cómo entender esa historia en momentos en que se quiere revisar para uno u otro costado. Lo que está pasando ya es impactante y estas imágenes que hemos visto y que quiero que ustedes vean de nuevo, es importante verlas porque creo que van a marcar un momento importante.
Esto es en Charlottesville, una ciudad del estado de Virginia, donde se encontraron dos grupos de manifestantes. Unos supremacistas blancos y neonazis, que están identificados con esos escudos blancos, que fueron a protestar contra la administración local que quería bajar una estatua de un líder confederado muy importante que se llamó Robert E. Lee. Y frente a esa convocatoria vinieron otras personas, los que ven ahí de cascos rosados, en su mayoría también blancos, a protestar contra la presencia de estos supremacistas blancos que querían impedir que se derribara la estatua. Esto parece ser un poco una reedición de esas imágenes que también marcaron a una generación en los años 60 durante las, digamos, luchas sociales para la desegregación de la educación en el sur de Estados Unidos, la adquisición de derechos civiles y políticos en varios de los estados de ese país. No sé si ustedes estuvieron tan impactados, Efraín, como yo, con lo que sucedió esta semana en Estados Unidos. Sí, muchísimo, indudablemente. Ver a un joven de 20 años lanzarse con su vehículo contra un grupo de personas fue muy impactante. Y además, pues el episodio de la reportera colombiana, por cierto, también de color, como dicen allá en Estados Unidos, sí, cuando entrevistó a uno de los líderes del Ku Klux Klan. Usted me pica la lengua con Ilia Calderón, pero ahorita la tenemos aquí. Yo tengo algunos comentarios. Por ejemplo, no sabía que ella antes de este episodio se identificara como negra, lo que es interesante. Daniel, ¿usted cómo vio las imágenes, la discusión que se ha dado esta semana? Vi las imágenes y creo que como todo el mundo quedé en shock. Ver la frialdad con la que alguien puede coger un carro y botarse contra una masa de personas con la única finalidad de hacer daño físico, es decir, hay que acabar con el otro como de lugar. De entrada y de salida, además, porque es que hubo doble atropellamiento intencionado. Desgraciadamente no me sorprendió. Me puso en shock ver las imágenes, pero no me sorprendió la brutalidad a la que hemos llegado como sociedad. Desgraciadamente eso sucede en Estados Unidos, ayer pasó en Barcelona. Antes pasó en Inglaterra, independientemente de las diferentes posiciones. Yo creo que hemos desarrollado un nivel cada vez ese umbral de violencia. Y usted me obliga, aquí, perdón que lo interrumpo, a hacer una aclaración cronológica. Este programa se está grabando un viernes, saldrá emitido un domingo. Entonces, para futuros efectos, imagínense que estamos en domingo de aquí en adelante. Hace unos días. No hay ningún problema. Sí, pero entonces, y yo ahí quiero un poco separar el incidente del tipo que lanzó el carro contra la multitud y el incidente de los supremacistas blancos abiertamente enfrentados con otros grupos que no eran pacifistas definitivamente, en una lucha cultural. Y entonces quiero separar lo del carro como un caso de terrorismo extremo, claro, pero por otro lado, una presencia abierta, animada de supremacistas blancos en el sur de Estados Unidos, saliendo a defenderse contra esta revisión histórica que están sufriendo o viendo. La revisión histórica, entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sur de Estados Unidos? ¿De dónde se origina esta discusión ahorita en el tema de las estatuas? No, esto indudablemente tiene que ver, sí, con el tema de la guerra civil, pero hay otro elemento mucho más importante que es la libertad de los esclavos, sí, en 1866. Cuando eso pasa, se pierden los propietarios rurales del sur, dedicados exclusivamente al algodón y a caña de azúcar y a otras actividades agrícolas, pierden una fuente de riqueza muy importante que eran los esclavos. Entonces, en parte, eso explica la guerra civil. Ahí es cuando empieza, digamos, la fase más dura del conflicto racial en Estados Unidos, que se va a prolongar durante 10 años. Curiosamente, 100 años exactamente después, en 1966, es cuando se da la legislación sobre derechos civiles, la época de Martin Luther King y todo esto, que terminó con una forma de racismo terrible norteamericana, que fue la segregación racial.
Entonces, usted tiene la historia de Estados Unidos muy clara en su cabeza. Yo creo que tal vez los televidentes no. Entonces, vamos a pasitos de bebé aquí. La guerra civil de Estados Unidos, tengo aquí un par de datos sobre esa guerra civil. Pero entonces fue la guerra más importante que vio ese país. Una guerra que, como decía al principio, cobró, creo, entiendo, la vida de cerca de 6 millones de personas. La única en su territorio, además. Claro, Sí. claro. Bueno, mire, esas son cifras distintas. ¿De dónde la sacó don Oscar? Ahorita me dice. Y entonces, de 1961 a 1965, de 1800, perdón. Y entonces se enfrentaron, como usted decía, los estados sureños en ese momento con los yanquis del norte. Sí. Los estados, y en este momento Estados Unidos era básicamente, existía casi solamente en la costa este de Estados costa Unidos. este, No, todavía California no era una parte de la Confederación, todavía eso quedaba todavía muy lejos. Pero ya estaban corriendo hacia allá, era Claro. la expansión hacia el oeste. Claro, y ese era el tema clave, de si iba a haber esclavitud en esos estados, en los nuevos territorios. Exactamente. Si iban Sí, a claro. ser esclavistas o estados libres, que llamaban. Y entonces los sureños dijeron cuando los yanquis del norte que vivían en una economía mucho más industrializada, que no necesitaba, digamos que donde la esclavitud no era una necesidad económica como lo era en el sur. También era una guerra por intereses económicos entre distintos blancos. Sí, sí. Hay una socióloga de origen mexicano, Edna Bonasich, que plantea un modelo teórico que se llama el split labor market, como el mercado de trabajo dividido. Básicamente lo que dice es, digamos, retomando un poco los planteamientos de Karl Marx, en el momento en el que hay una gran cantidad, o sea, la reserva, el ejército de reserva laboral es lo suficientemente grande, que sobrepasa la oferta de trabajo, pues los precios de ese trabajo, esa mano de obra, caen drásticamente. Una de las cosas que se plantean a partir de esa teoría del split labor market que planteaba Edna Bonasich es que en el norte, que tenía esa tendencia industrializada todavía muy influenciada por la revolución industrial que se estaba dando en Inglaterra tan fuertemente, pues necesitaban una mano de obra que no tenían, pero que sí estaba disponible en el sur con la figura de los esclavos. Entonces, ¿qué hacer? Necesitamos traer más gente a trabajar acá, porque entre más gente haya disponible para trabajar, más baratos van a ser. Claro, claro. Sí, claro, pero eso ahí hay un aspecto interesante también, y es que esa fue la época de mayor auge, digamos, de la inmigración europea a Estados Unidos. Irlandesa e italiana. Sí, irlandesa, italiana, alemana, inglesa, ¿no? Que fueron blancos que venían a trabajar, ¿no? Muchas veces como sirvientes o a trabajar en lo que fuera. Claro. Y llegaban predominantemente al norte, llegaron digamos, Nueva York, que era- a la costa este de Estados Unidos. Y bueno, así fue como empezó, digamos, a configurarse el mapa racial de Estados Unidos. Y entonces la guerra se libra porque los Estados Confederados de alguna forma no quieren hacer caso a la abolición de la esclavitud que decretó el Congreso, que estaba dominado por los estados norteños que tenían mayor representación. Estuvieron peleando cerca de 5 años. Sí, sí. Y fue una guerra que devastó el país y que finalmente ganaron los yanquis, los del estado, los estados del norteños. Y ahí uno dice, bueno, ya ganaron, ¿se solucionó la pelea o no? No, porque, por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer después es que también tienen que negociar con esas personas que sí perdieron la guerra, pero seguían siendo económicamente muy poderosos, por ejemplo. Y políticamente también eran muy poderosos. Yo creo que muchas veces uno ve, por ejemplo, la guerra en las películas o en la literatura y se muestra como un origen muy moralista, ¿no? Vamos a liberar a los esclavos porque eso no está bien, es Sí, inmoral. Yo coincido pues en que las razones son de corte económico. Y cuando uno se pone a mirar, después de la guerra civil, unos años después, ahorita no, supongo que el profesor tiene más exactitud de pronto con la fecha, aparece una ley que es la ley Jim Crow, que es la que permite la segregación racial
en los estados del sur. Entonces ahí es cuando uno dice, hombre, si realmente la razón de la guerra fuera liberar a los afrodescendientes porque eran humanos, no se habría llegado a la imposición de una ley como la Jim Crow, que finalmente lo que impuso fue el apartheid. Y entonces, y ahí vamos, entonces, ¿qué logró la guerra civil? Que hubiera la abolición de la esclavitud, es decir, el trabajo tenía que ser remunerado, la abolición a la restricción de la libertad de las personas de color negro, de raza provenientes de África, y los derechos políticos se les restablecieron, los derechos económicos o no. No, claro que no, pero aparte de que no sucedió eso con los negros, a partir de la guerra civil fue cuando empezaron los problemas no solo de discriminación, sino de violencia racial abierta contra los negros en Estados Unidos. Fue cuando se permitió, por ejemplo, en el sur, el linchamiento de negros, y hay escenas y fotografías verdaderamente escabrosas de todo eso que pasaba allá. O sea, digamos, después de la guerra civil, la vida para los negros se volvió mucho más complicada, ¿no? Y ahí es cuando empiezan verdaderamente su lucha por la supervivencia. En cierto modo, antes de la abolición de la esclavitud estaban protegidos por sus amos, digamos, en cuanto a su supervivencia física. Ahora no tenían amos, tenían unos enemigos que estaban muy dispuestos a matarlos. Y no tenían políticos, y entonces ahí es simplemente le estoy dando bien para que digas que no podían votar. Sí, es que, digamos, en la historia de Estados Unidos en la historia de este aspecto de la vida norteamericana, hay, digamos, un elemento muy conflictivo y sobre el cual uno ve un avance muy lento que duró cerca de 100 años, que es la lucha por los derechos civiles. O sea, la democracia norteamericana que nosotros vemos como una gran construcción fue una cosa muy difícil de construir, ¿no? Y eso se da apenas paso a paso. Imaginemos, hasta 1965 no se permitía que los niños negros estudiaran en los mismos colegios de los niños blancos. Claro. Ni podían montar en el mismo bus, ni entrar al mismo baño. Ni al restaurante. Ni al restaurante. Eso era una cosa espantosa, digamos, para una población que era 10-12% de la población norteamericana. Ese tipo de discriminación, digamos, habla muy mal de una democracia. Y entonces, me tengo que ir a la pausa, Efraín. Esos son 100 años que dura esa discusión, desde el final de la Guerra Civil hasta entrados los años 60. Cuando regresemos, aterrizamos un poco en la discusión a lo que está pasando ahora y qué es lo que puede pasar en este desarrollo de las tensiones raciales en Estados Unidos. Ya volvemos. Las disputas que se han vivido por temas raciales en Estados Unidos esta semana no son solo disputas del presente, tienen una historia larga que hemos empezado a discutir en este programa, pero yo quiero que volvamos a ver esta imagen, una imagen que obviamente a mí también me dejó muy impactado. Eso fue en Durham, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, y era una estatua de uno de estos líderes del sur que luchó contra los yanquis durante la Guerra Civil. Estos fueron héroes para la gente del sur, personas que defendieron como un estilo de vida, unas creencias, y a los cuales les dieron estatuas, les dieron un estatus de héroes, y eso está cambiando. Y hay una discusión en Estados Unidos acerca de la bandera confederada, de si izar o no la bandera confederada, de si bajar o no este tipo de estatuas. Y es una discusión que no es solamente racial, es decir, no es de negros contra blancos, sino es de blancos contra blancos de alguna forma, Efraín. Sí, claro. Es que hay un aspecto muy interesante de la lucha racial en Estados Unidos, y es que en los años 70 y 80, digamos, la escena a la que uno asistía era un policía que mataba a un negro en una calle y explotaba
un conflicto racial muy violento con negros quemando almacenes y quemando manzanas enteras de ciudades, etcétera, etcétera. Esto es una escena muy distinta. Estos son blancos peleando contra otros blancos, ¿no? Por igualdad de derechos, por rehacer la historia, ¿no? Por no, digamos, darle tanta primacía en la historia de los confederados, etcétera, como fue lo que pasó el sábado. Sí, exacto. Y Daniel, ¿qué tan, tal vez el hecho de que no sean... Tal vez esta es una discusión sobre raza, pero posracial, es decir, no tiene que ver con qué raza sea yo, sino los valores culturales en los cuales yo esté enmarcado. Yo creo que hay un elemento fundamental que resurge con, digamos, la imposición de Donald Trump como presidente, y es que digamos, o que podría explicar de alguna manera la discusión de blancos contra blancos, es que no es solamente el elemento de blancos y negros, es también los hispanos, es también las mujeres, es también la comunidad LGBTI, es también los musulmanes. Hay una gran cantidad de grupos minoritarios que hoy en día además cuentan con una representación política, que tienen un poder de participación en la esfera pública que de pronto antes no tenían y que tenían que resolver a trompadas o con unas marchas fuertísimas en los años 60, 50, liderados por Martin Luther King y todo eso. Hoy en día hay muchos otros discursos que entran a colación en este problema, y uno lo ve en las imágenes. Hay banderas de la comunidad LGBTI, hay asiáticos, hay muchos mexicanos, hay todo, digamos, como un enfrentamiento y una gran cantidad de cosas que yo coincido que de pronto es un asunto más posracial. No es solamente lo negro, lo blanco, el color de la piel, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Ese sentido de ese grupo mayoritario que se siente con más derechos, ¿sí? Y ese grupo minoritario que reclama también unos derechos, claro, que tienen, ¿no? Y es que, a ver, la historia, sobre todo, en todos lados, la historia está llena de grupos de personas que quisieron y que lograron violentamente imponerse a otros. No sé, yo no soy un historiador, pero pues me imagino que desde los egipcios, pasando por los romanos, hasta el imperio inglés, etcétera, 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 los españoles que llegaron acá. Y de alguna forma, hoy cuando estamos en una sociedad que busca ser incluyente, que busca que todo el mundo, así sea de una minoría, tenga un derecho de existir y de decir lo que es, hay una respuesta que en ocasiones puede ser incluso violenta contra quienes siguen en ese pasado, ¿no? Y yo aquí pienso en una persona confederada que es tal vez abuelo de Robert E. Lee, del señor que luchó en la guerra en la guerra civil estadounidense y que está viendo cómo le tumban a sus ídolos, ¿no? ¿Usted qué opina acerca como de esa respuesta violenta igualmente de la diversidad y la inclusión? Bueno, es una respuesta obvia, como decía mi amigo al principio, digamos, que nos sorprende, porque digamos, la violencia ha sido un recurso para obtener cosas a lo largo de la historia, lamentablemente, ¿no? Pero en Estados Unidos decía que la guerra es el padre de todo, digamos. Sí, sí. Pero en Estados Unidos sucede una cosa interesante. Y primero, que hay una democracia fuerte. Segundo, que hay una institucionalidad fuerte. Tercero, que hay una ciudadanía que está dispuesta a respetar la ley, digamos, en su gran mayoría. Eso defiende contra la violencia y defiende a la misma sociedad norteamericana contra el racismo y todos estos productos, ¿no? Entonces, yo sí pensaría que estas manifestaciones violentas son algo marginal en la sociedad norteamericana. Yo no pensaría de ninguna manera que ya se pueda producir algo como el una nueva guerra civil, una cosa así. O el fenómeno nazi, que digamos los norteamericanos decidan apropiarse del resto del mundo de manera violenta usando su poder militar. Yo no veo eso suceder por esas razones que he mencionado. Es una población educada, instituciones fuertes, sí. O sea, está Trump en la presidencia, pero hay un Congreso también, y hay una Corte Suprema de Justicia, y hay una
unas instituciones que van a defender los derechos civiles. Con unas excepciones marcadas de incidentes de violencia, de el chico este que entra a una iglesia de negros y mata a todo el mundo, de otros casos de supremacistas blancos, la bomba en Oklahoma de los años 90. Timothy McVeigh. Sí. Entonces, un poco, y quisiera conocer su opinión, Daniel, acerca de si hay una violencia de la diversidad en contra de los intolerantes. Es decir, uno en una sociedad debe tolerar la intolerancia, debe tolerar el pasado de intolerancia. Yo creo que hay un problema con el concepto de tolerancia en sí mismo. Yo creo que hemos estado utilizando mal el concepto de tolerancia. Yo creo que, por ejemplo, en Colombia hemos sido muy tolerantes con muchas cosas, con la violencia, con la exclusión, con la corrupción, con el narcotráfico, con la clase política, con el que se cola en el Transmilenio, hemos sido tolerantes. Y retomando, digamos, ese concepto de la tolerancia. Que en Estados Unidos tiene un papel súper importante ligado a la libertad, ¿no? Sí. Fíjate que cuando la Constitución, como decía Efraín, tiene unas instituciones muy fuertes y la gente respeta bastante las leyes en Estados Unidos, es algo que es evidente. Hubo un momento en el que fue muy fuerte, por ejemplo, la supresión sobre la expresión de ciertas cosas. Entonces, sí, existe la libertad de expresión, pero hay cosas que no se pueden decir. Un blanco no le puede decir negro a un afrodescendiente. Porque inmediatamente no le puede decir es the N-word. Ellos la palabra N que... The N-word. Sí, a mí incluso me incomoda decirlo. No, claro, pues es una palabra denigrante, peyorativa, y así como eso, entonces, digamos, también las políticas como... claro, que favorecen esa clase de cosas. Que sí puede, porque entonces llega Ilia Calderón y obviamente ella recrea toda esta situación, la periodista de Univisión, y llega el tipo y le dice, tú eres una negra, una nigger, que es como es ofensivo al Claro, es un término peyorativo y durante décadas esta palabra estaba vetada y muchas prácticas discriminatorias estaban vetadas. Y eso generó que, por ejemplo, mucha gente en el sur que era racista, que era supremacista blanca, llevara de forma vergonzante sus creencias, su estilo de vida. Entonces, pero cuando aparece un personaje como Trump, que literalmente le importa 3 tiritas de papel celofán, eso, y sale diciéndolo en público y dicen, si el presidente dice yo también lo puedo hacer porque esto es una democracia, se empoderan y comienzan a salir todas las cosas que se decían por debajo de cuerda, que se comentaban al amigo, pero que hoy en día se convierten en unos discursos que desgraciadamente terminan generando esos encuentros. Y ahorita le tengo lo que dijo Donald Trump. Hablemos un poquito, Efraín, antes de irnos a la pausa, de esa particularidad de Estados Unidos. En Europa, por ejemplo, hay una reglamentación, incluso legal, acerca de los discursos de odio. El nazismo está vetado. Es ilegal ser nazi en Alemania. En cambio, en Estados Unidos usted puede salir a la calle con una bandera nazi y gritar que le parece que todas las otras razas son inferiores. Si usted es ciudadano. Porque cuando a uno le pasan el papelito en el avión, ¿ha pertenecido usted a alguna organización nazi o alguna organización terrorista en contra de los Estados Unidos? Pero me tomé la palabra. No se preocupe. Esa particularidad estadounidense. Sí, ese es el tema de la libertad, ese es el tema de los derechos civiles, es el mismo problema de las armas, ¿no? La segunda enmienda de la Constitución permite que la gente tenga armas para defenderse. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia son todas esas matanzas que vemos de manera casi cotidiana en los medios de comunicación. Entonces hay unos temas de libertad que se vuelven de manera muy paradójica en contra de la libertad, ¿no? Y en contra de la seguridad de las personas, de la seguridad nacional. Entonces, es un tema complicado y, como digo, muy paradójico también, ¿no? Ahora, en Estados Unidos hay una pregunta que yo creo que es válida, es ¿qué tanto racismo hay en Estados Unidos? Yo creo que en Estados Unidos hay, digamos, racismo es una creencia, esencialmente, ¿no? La creencia en la superioridad de una raza sobre las demás.
uno pensaría que hay mucho de esa creencia en Estados Unidos, posiblemente sí. No, no hay estadísticas. Al mismo tiempo, pero más de la mitad de la sí. gente pensó que un negro podía ser presidente. Claro, pero digamos, ¿qué contrarresta ese tipo de creencia? Lo que yo decía hace un momento, ¿no? Instituciones fuertes, democracia fuerte, respeto de la ley por parte de la ciudadanía, entonces, y respeto además por el otro, que uno ve mucho en la calle en Estados Unidos. O sea, la gente, por más racista que sea, no va a hacer nada contra el negro, no va a tomar las armas ni lo va a linchar como pasaba. De hecho, allá en Charlotte, dentro de las imágenes más impresionantes eran la de estas milicias paramilitares de supremacistas blancos que están totalmente armados. Y aquí estamos hablando de que sí, hubo un muerto por un caso de un tipo que se montó en su carro y decidió atropellar a todo el mundo, pero de resto heridos leves y la cosa no pasó a mayores, ¿no? No, y finalmente la marcha de las milicias, que ya son legales, porque ya el paramilitarismo, porque eso es legal. Entonces, hay un documental constitucional, claro, porque se ampara en la segunda enmienda, que claro, que hay que entender esa enmienda en donde surge, ¿no? Que era ante la posibilidad de que otra vez los ingleses se metieran, ¿cierto? Desde el norte de lo que hoy es Canadá, entonces hay que armarnos para defender el territorio norteamericano. Y agregaría yo esa visión profundamente desconfiada del Estado como el ente que puede organizar la vida de los ciudadanos, ¿no? Una desconfianza, una fe total sobre el individuo, como sobre la visión protestante un poco de la organización social. El individuo primero y el Estado hasta donde se necesite. Y ellos lo que hicieron fue una demostración de poder. Entonces salen con sus caravanas de carros armados hasta los dientes, que no utilizaron las armas, pero ahora es para hacerle entender a la gente. Si aquí hay una guerra, nosotros tenemos con qué responder. Claro, y usted puede decir, no, pues cuando los negros hicieron lo mismo a través de las Panteras Negras, el FBI entró como hizo una campaña de desprestigio y exterminio durante los años 60. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a profundizar un poco sobre el tema de qué tanto tiene que ver esto con Donald Trump o qué tanto es Trump síntoma de algo que ya estaba sucediendo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando acerca del racismo en Estados Unidos, de lo que hemos visto esta semana y de cómo entender una historia de intolerancia en un presente de tolerancia extrema, tal vez podría decirse, y qué tiene que ver este señor, Donald J. Trump, el presidente de los Estados Unidos, hablando en una rueda de prensa. Entonces, a ver, pongo esto en contexto. El presidente Trump, el día de que sucedieron estas marchas y que hubo estos hechos de violencia, dijo que los dos lados, los dos bandos, los supremacistas blancos que piensan que los negros son inferiores y los contraprotestantes, digamos, los que fueron a protestar contra los supremacistas que piensan que todo el mundo es igual, habían sido igualmente violentos y los puso en el mismo plano moral. Al día siguiente dijo, no, yo condeno vehementemente a los grupos supremacistas blancos. Y luego, al tercer día, al estilo de Donald Trump, volvió con esto. I will tell you something. I watched those very closely, much more closely than you people watched it. And you have, you had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now. You had a group on the other side that came charging in without a permit, and they were very, very violent. Was George Washington a slave owner? So will George Washington now lose his status? Are we going to take down, excuse me, are we going to take down statues to George Washington? Entonces a los gringos les encanta decir que todo lo que hace Donald Trump, sobre todo a la prensa liberal, no tiene precedentes, poner en el mismo plano moral a un grupo de supremacistas blancos y a otras personas que protestaban por una sociedad más incluyente. Yo le pregunto aquí a nuestros invitados, Efraín, ¿usted había visto algo parecido de la boca del presidente de Estados Unidos? No sé, en la época moderna. No, pues George Washington no le iban a preguntar algo así. No, eso nunca había pasado, pero era de esperarse porque uno sí seguía
la carrera de Trump, pues es un personaje muy célebre en los medios de comunicación en Estados Unidos desde antes, cuando era el dueño del reinado de belleza de Miss Universo y esas cosas, y todos los negocios, y había un programa de televisión, creo, que El Aprendiz. Con Donald Trump. Exactamente. Está usted despedido. Sí, exactamente. Entonces uno sabía qué tipo de personaje estaban llevando a la presidencia de Estados Unidos. Entonces eso nos sorprende, ¿no? Y es un personaje que todo el mundo sabía. Es un racista, es un enemigo de los extranjeros, especialmente los que vienen del sur, ¿no? Es un personaje muy dispuesto a hacer la guerra, etcétera, etcétera, y sin embargo ganó, ¿no? Y sin embargo ganó por muchas circunstancias, por muchas razones, Sí. ¿no? Sí, entonces ahí una cosa que uno observa después del ascenso de Trump a la presidencia es que realmente en Estados Unidos comenzó a fortalecerse esa tendencia de grupos. O sea, ¿usted piensa que Trump es causa más que efecto? Yo creo que Trump, en cierto modo, es un catalizador, es un agente que viene como a acelerar unos procesos o unas cosas que están por allí muy ocultas, ¿no? Entonces, ahí todo el tema digamos, de las amenazas a los sureños, de construir un muro para que no sigan entrando mexicanos a quitarnos los empleos y no sé qué, todas esas cosas, digamos que eso estaba muy latente. Entonces, viene Trump y esos grupos supremacistas adquieren poder, digamos, que es la confianza que tenemos detrás de nosotros al presidente de Estados Unidos, pero también igualmente se produce en las universidades y en muchas partes de los Estados Unidos una situación de temor de que, bueno, algo va a pasar en contra de la democracia, en contra de las libertades, etcétera. Las universidades ahora tienen que ir a países de donde llegan gran parte de sus estudiantes a explicar, miren, no somos tan racistas, no les vamos a hacer nada, porque están perdiendo matrícula de gente con mucha plata, de Oriente Medio. Los chinos que inundan las... Daniel, Trump causa y efecto, y tal vez enmarcar esto en la presidencia anterior. Venimos de 8 años del que desde afuera parecía el tipo más bacán, elocuente, inteligente, educado, culto, Barack Obama, un hombre negro que sin embargo no logró unir al país, ¿no? Y tanto no logró unir al país que el candidato que lo sucedió, es decir, la persona a la que los estadounidenses escogieron para sucederlo, es Donald Trump. Entonces, Trump está haciendo las cosas peor, o tal vez está haciendo que se catalice, como decía Efraín, algo que estaba ahí latente y que es bueno que salga y se discuta y se muestre más abiertamente. Yo creo que este término catalizador es perfecto. Hay un montón de cosas que están dándose ahí. Hay un caldo de cultivo de conflictos diferentes sociales que están ahí, y que cuando aparece Trump con su enorme poder económico, pero más que económico es el poder mediático que le han generado los medios masivos de comunicación, que lo convirtieron en la estrella, claro, que puede decir lo que quiera porque puede pagar el abogado, al punto que en una de las convenciones que hizo, alguien se lo puso y le dijo al público, péguenle. Y yo le juro que yo le pago a usted las cuentas del abogado si le pega. Entonces, claro, entonces el héroe, el que dice lo que los demás no son capaces. Entonces, esa clase de cosas yo creo que son los que permiten, catalizan esas problemáticas que surgen y se vuelven cada vez más fuertes. Claro, y catalizan tal vez... algo que no es un discurso cultural, y yo quiero aquí mostrarles unas cifras de la disparidad racial en Estados Unidos, que habla de un problema social muy distinto, del que realmente no se está hablando en este momento, así se está hablando de raza. Estas son un par de cifras que trae un artículo de la BBC, y entonces es, por ejemplo, el ingreso promedio entre blancos y negros. Los blancos ganan $89.000 al año, y los negros $46.000 al año, casi menos de la mitad. Esto es del Urban Institute. Entre el 2007 y el 2011 los negros recibieron condenas
19,5 veces mayores que las de sus pares blancos en situaciones similares, y el 73,4% de los blancos tiene casa propia contra el 43,2% para los negros. Hay una divergencia enorme acá. Me tengo que ir a la pausa. Cuando volvamos, algunas conclusiones de esta discusión y de cómo creo que de alguna forma lo que está pasando nos está dando a los latinos en Estados Unidos y por fuera de Estados Unidos una primera prueba de lo que son las luchas por los derechos civiles. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca y antes de irnos les decía que tal vez este momento es en el que los latinos dentro de Estados Unidos y por fuera se están familiarizando con una lucha que se dio allá hace mucho tiempo, en los años 60, pero hasta ahora nos estamos dando cuenta nosotros de que hay una facción pequeña pero vocal de estadounidenses que son muy racistas, y de esto se dio cuenta evidentemente Ilia Calderón de Univisión, de Noticias Univisión, cuando fue a provocarlos en su cueva, en su casa. Esto fue lo que le pasó. Cuando hablamos de los inmigrantes en Estados Unidos, él me dijo que teníamos que irnos todos de aquí. Yo le dije que no nos íbamos a ir porque nosotros los inmigrantes hacíamos un aporte muy importante al país, no solamente económicamente, sino socialmente y en la evolución del país y en la creación de un país tan importante como Estados Unidos. Y me dijo, una vez matamos a 6 millones de judíos, esta vez también podemos hacer lo mismo y te voy a quemar viva. Obviamente tememos por nuestra seguridad en ese momento, pero él se para de la entrevista 2 veces y confiamos en nuestra capacidad de negociación. Sí existe, sí están ahí, están multiplicando su mensaje, se lo están enseñando a sus hijos están multiplicando esos sentimientos y esas palabras de odio a niños en su escuela y sus hijos a los hijos de sus hijos. Ellos están multiplicando las enseñanzas y por supuesto Univisión también lo está haciendo. Digamos que a mí me parece problemático. Ellos sabían que iba a pasar, Efraín, y lo que me parece problemático es que yo entiendo el periodismo gonzo, digamos, el periodismo donde el periodista es parte de la noticia, pero la victimización posterior sí me parece innecesaria, totalmente innecesaria. Pero, como decíamos, los latinos adentro y por fuera de Estados Unidos, con una nueva voz, se están dando cuenta de que esto es el país a donde llegaron. Sí, así es. Así es. Y sobre ese tema de esa reportera, a mí lo que me parece es que francamente darles espacio a esos ultraderechistas, eso no es una cosa muy bien pensada. Uno debe darle más bien espacio a la gente que tiene ideas renovadoras, ideas pacifistas, etcétera, etcétera. Ahí les estaban diciendo, mire, tienen aquí un espacio para que expresen sus ideas. Entonces probablemente la intención era que el público norteamericano vea la clase de gente tan terrible que es, pero también les dio munición a ellos, ¿no? a los del otro lado, ¿no? Entonces, en eso los medios de comunicación tienen una responsabilidad y tienen que ser extremadamente cuidadosos en el manejo de esos temas. Va a prender muchos televisores, de hecho, no lo digo porque si no se me van, pero bueno, ya se está acabando el programa. Ahora mismo está saliendo en Univisión ¿cómo es que se llama el programa de ella? Pero tiene uno de esos títulos. Esto fue toda una promoción durante toda la semana de lo que pasó. Daniel, los latinos en Estados Unidos como una nueva fuerza racial es complicado. Los latinos como fuerza política están divididos en facciones. Tenemos unos latinos que llegaron hace mucho tiempo, que son descendientes de los que llegaron tiempo atrás. Los mexicanos, por ejemplo, que son los gringos pues, de origen mexicano, que ya son tercera, cuarta generación, que consideran el término literal, ya se blanquearon. ¿Sí? Ya se blanquearon. Y, digamos, ellos tienden a ser mucho más, a discriminar al propio latino. Quizás el que más discrimina es ese, ¿sí? Porque es el que ve además vulnerable su condición de clase también. Sí. Entonces, y es el que se queja de ellos. Y por otra parte tenemos en Florida una gran fuerza política muy conservadora, representada por los cubanos blancos además.
Claro. Daniel, se me acabó el tiempo. Rápidamente, una pregunta para dejar algo. ¿Va a haber más violencia en Estados Unidos o cree que esta es una discusión que se va a dar en un marco civilizado, Daniel? Yo creo que es muy posible que se sigan presentando casos de violencia. Que se genere una violencia generalizada, una guerra, no sé, no creo, espero que no, pero sí va a haber. Brevemente. Sí, yo sí creo que se van a seguir presentando casos de violencia de lado y lado, no para asumir la misma posición de Trump, sino con el tema de las armas, por ejemplo, de la libertad de armas, etcétera. Es muy fácil que uno cree condiciones para que haya esos enfrentamientos. Sin embargo, hay una cosa muy interesante y es que Rápido. En Londres hubo también un atropellamiento contra musulmanes. Claro. ¿no? En Estados Unidos no pasó nada. Y en Barcelona contra cualquier persona que fuera por la Rambla. Me tengo que ir, señores. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Efraín Sánchez, Daniel Aguilar. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.